Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les vuelvo a saludar con muchísimo gusto. Segundo round. Un problema técnico aquí con el Stream Deck que no se logró configurar de acuerdo al YouTube Studio y de repente uno de ellos se bloqueó y se bloqueó el más débil. Y el más débil, ¿quién fue? El Stream Deck, que empezó a echarnos a perder toda clase de cambio de escena y toda clase de necesidad que yo tuviera técnica ahí para la producción, empezó a no funcionar. Ya estamos aquí de regreso, yo creo que ahora todo va a marchar a la perfección. Muchísimas gracias por la paciencia. Vuelvan las 100 personas que teníamos aquí en pantalla y vuelvan, por favor, que ya vamos a estar aquí nosotros transmitiendo correctamente. 37 usuarios y 20 likes. Les encargo mucho los likes en un momento temprano del video para que nos ayuden poco a poquito a ir haciendo crecer este canal. Bitcoin, ¿por qué no puede con los 28K? Ya ni siquiera el título quedó correctamente impreso, porque tuve que programar todo rápidamente, porque no me guardó ni siquiera la configuración que yo había hecho del video para la descripción del mismo. Más tarde, cuando hayamos terminado, pasaré a corregir cualquier error digital o de dedo que yo haya tenido al escribir los títulos y los textos. Mientras tanto, les agradezco amablemente sus atenciones y la paciencia que me han tenido y vamos a saludar por aquí en el chat. Quiero ver si todo marcha correctamente. Perfecto, segundo round de esta mañana y esta es la buena. Saludamos a Cristina Flores desde Colombia, nos saluda ella, un abrazo querida amiga, gracias por volver rápido y por la paciencia. Aquí anda Pedro de SWS Computación de la Ciudad de México, los saludamos con muchísimo gusto. Luis Luna, nuestro querido colaborador que en unión con Christian Siscom nos dibujó y nos hizo el diseño de la miniatura para el video de hoy, les mando un abrazo a los dos. Aquí anda Jacob Ulises Camacho, desde Irving, en Dallas, por allá cercano a Houston, en Texas. Yo tengo que decir Texas, querido amigo, porque cuando digo Texas, me escribe la palabra Texas como si fuera el techo de una casa, el IA que me ayuda a hacer después los subtítulos del video. Así que a partir de hoy me vas a oír que digo Texas, pero no porque yo no sepa que se dice Texas, sino porque en español, sino que definitivamente quiero ahorrarme un poquito de tiempo ahí a la hora de estar poniendo los subtítulos del video. Buenos días, profe, gracias por esa visión que nos comparte, lo que puede hacer uno para el día a día con el trading si uno aprende y opera. Gracias. Y te quiero confirmar, Jacob, que ya me llegó el tecito y que ya abrimos la caja y que ya nos tomamos el primero de los sobres. Ya hicimos la primera preparación de ese tecito. 1,000,000,000 de gracias. No tenías que haberte tomado la molestia, pero se te agradece infinitamente. Tecito con Ganoderma. Muchas gracias. Fernando Tapia, nuestro vecino, ya anda por aquí. Un abrazo, querido amigo. Cristian Ciscon, gracias por estar aquí. Cristina Flores dice que no hay audio. Madre mía. Ahora sucede que no hay audio. Aquí dice que sí hay audio. Bueno, probando. Aquí me dice que sí hay audio. Aquí me dice que sí hay audio, Cristinita. David Ludueña, la segunda es la vencida. Jajaja, saludos desde la Argentina. Un abrazo, querido amigo. Y Francisco Bravo, ya anda por aquí también, Francisco Bravo. Déjenme hacer un clic por aquí abajo. Ahí está, no me dejaba correr el scroll. Ahora ya me lo permite. José Javier Quintana, te saludo con muchísimo gusto. Te luce bien tu camisa. Querido amigo, casi estoy lanzando botonazos hacia el frente. Esos 7 días que estuve en un all inclusive allá en Cancún, me hicieron subir como 2,5 kilos fácilmente. Miren que ya cuando empieza a hacer este tipo de ondulaciones la camisa, miren esto. Peligro, queridos amigos, y a tomar control del tema, ¿ok? Me subí unos 2 kilitos fácilmente ahí, pero tuve ganas de ponérmela y ver qué tan complicado venía el panorama físico, fisiológico para mí, y ya me di cuenta que tengo que bajar unos 2 kilitos haciendo ejercicio y reduciendo la cantidad de ingesta, queridos amigos. El cuerpo humano se administra como si de un almacén se tratara. ¿Cuánto ingresa? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto se gasta? ¿Y cuánto queda en inventario? Así que, mis queridos, las mermas también, ¿verdad? Ok, vámonos rápidamente ya, porque si no, esta cosa se pone lenta. Déjenme ver dónde voy a limpiar ese último mensajito. Ya está limpio. Y vámonos rápidamente a la información
para el gráfico de un día. Como que había señales del cielo que decían, si no hay ninguna información que dar, ¿qué haces tú gastando tu mañana en hacer una emisión en vivo? Porque miren lo que está haciendo Bitcoin en gráfico de un día. Absolutamente nada. Pierde por momentos la media azul de 10 periodos y la vuelve a recuperar. Perdón. Tuvimos un cruce alcista de medias, estamos intentando aproximaciones a la media azul para continuar subiendo. El que quiera mucha información del gráfico diario a fondo, váyase al video de ayer y sirve que me regalan un like y un comentario ahí. Hoy no he podido contestar ningún comentario del video de ayer. No significa que no se los voy a contestar, por supuesto que sí. Agradezco infinitamente a todo aquel que me haya dejado allá un comentario y un like. Les prometo que hoy en algún momento del día busco el tiempo para poderles contestar a todos y cada uno de ustedes allí en el video del día lunes. Bueno, pues queridos amigos, estamos en un rango lateral, con un volumen que no alcanza para otra cosa más que para rango, con una pendiente positiva en las dos medias exponenciales, lo cual nos dice que estando el precio encima de ambas medias, tenemos puntos fuertes para continuar subiendo, pero los dos indicadores de abajo, tanto el monitor o MACD como el ADX que marca la fuerza de cualquier movimiento, nos dicen ambos que con una dirección bajista y una pendiente negativa, Bitcoin está metido en una especie de cae porque cae y que debería empezar a buscar una temporada de aproximaciones a la media de 55, color naranja, para después tal vez continuar subiendo, pero no ha comenzado la primera aproximación. Y entonces, cuando el MACD va desarrollando hacia el punto cero y el precio no acompaña y sigue necio a no caer, nada más dos cosas pueden ocurrir y una de ellas tiene más probabilidad que la otra. La primera cosa que puede ocurrir es que en vez de caer el precio siga su marcha alcista rumbo a los $32,000 y al MACD no le va a quedar otra cosa que trazar barras verde fuertes y hacer un cambio de dirección. Con una pendiente negativa aquí abajo en el ADX y un cambio de dirección aquí con un par de barritas verde oscuras, tendríamos un rebote validado que nos llevaría a 30 y a $32,000. Pero la otra cosa que puede ocurrir y la que más probabilidad tiene en este momento es que dentro de un par de días, cuando el MACD termine de desarrollar y se aproxime al punto cero y el precio no haya caído, de pronto haya muchísimo interés vendedor y hagamos la primera corrección a tocar a la media de 55. Así que lo que más probabilidad tiene para mí en este momento es seguir subiendo hasta 32,000. Pero si dentro de un par de días ese movimiento alcista no se ha dado, estamos hablando de hoy martes, mañana miércoles y el día jueves, si no se ha dado ese movimiento alcista, entonces, queridos amigos, súbitamente vamos a caer a buscar a la media de 55. Y si bien nos va, la vamos a venir a encontrar por aquí por los $25,500. Le voy a poner la cota correcta, si es que me lo permite. No me está permitiendo abrirle el engranito de esa línea. No sé por qué, si debería permitirlo. No, se está portando raro. Bueno, no importa, queridos amigos, tomen en cuenta que les estoy hablando de los $25,500. La voy a jalar a mano y la vamos a dejar ahí lo más cercano posible a los $25,500. Es muy probable que Bitcoin caiga en los siguientes 3 o 4 días hasta $25,500 antes de continuar subiendo, pero la tendencia diaria alcista se conserva. Tenemos tendencia diaria y una temporada de aproximaciones a la media azul de 10 periodos y exponencial para continuar subiendo. Y más adelante en el tiempo tendremos una pequeña temporada mediana o larga, no sabemos de qué duración, de aproximaciones a la media de 55 periodos color naranja para continuar subiendo. Peligro cuando el MACD esté llegando al punto cero. Y este volumen que ven en pantalla solo alcanza para lateral. Y allá donde anda el precio, muy por arriba del punto de control del perfil de volumen en el tiempo, que si ustedes operan como yo, analizando y proyectando el precio con 150 velas japonesas colocadas en pantalla, el punto de control o POC del BRBP o perfil de volumen en el tiempo lo van a encontrar en $16,800 y el precio flota muy arriba. Por lo tanto, tenemos probabilidad mayor alcista y tendencia alcista bien confirmada. Lo que pasa, queridos amigos, es que el movimiento que sigue es el que no sabemos en qué momento se va a dar. Yo espero que en un par de días tengamos una corrección hasta la media naranja.
Pero mientras no caiga, en ese par de días tenemos la posibilidad de que Bitcoin despegue para arriba y arranque rumbo a los 30 y a los $32,000. Así que dividido el capital, queridos amigos, y capital en satoshis para vender arriba y dinero en moneda estable para comprar abajo. Aprovechemos que todavía tenemos monedas estables, que la guerra contra ellas no ha dado el fruto que los gobiernos centrales de cada país quisieran tener, y aprovechemos que todavía tenemos monedas estables. Dividamos el capital y recompremos Bitcoin si baja a 25,500 o a $25,000. Vamos a pasarnos rápidamente a la información del gráfico de 4 horas antes de que alguna cuestión técnica se vaya a presentar y tengamos otra vez algún problema. Confírmenme en el chat si todo está bien, si el audio corre bien y si el video va corriendo correctamente. Luis Luna, únanse al grupo gratuito de Telegram con el enlace que está anclado arriba en el chat. Gracias, Luis Luna, por recordarme que en este momento yo debería de pasar a explicar. Queridos amigos, les voy a poner por un instante en este primer plano, borrando ese último mensajito que nos dejó Luis Luna ahí. Les voy a poner habilitado en este momento un ticker que tengo por aquí, porque quiero que hagan caso a este aviso, a esta advertencia que estoy haciendo en pantalla. No caigan con estafadores y por ninguna razón le manden dinero a nadie solo porque se haga pasar por mí y esté poniendo mi fotografía. Están titulando algunos grupos con un nombre sumamente parecido al de mis grupos y están poniendo mi fotografía. Incluso si ahorita en este instante yo cambio la foto de mis iconos, ellos inmediatamente con una especie de bot lo cambian también y están invitando a mandar su dinero para que, según ellos, si ustedes mandan 300, les mandarán 3,000 en un par de semanas, y si ustedes mandan $500, les mandarán 5,000, y les están preguntando que cuánto piensan invertir en el mundo cripto, y ustedes, queridos amigos, a través de las redes sociales están cayendo con estafadores. No caigan, por favor, que yo no manejo el dinero de nadie y no tengo fondos de inversión. Para pertenecer a mis grupos oficiales, tienen que hacer clic en el... Déjenme quitar ya esa advertencia. Tienen que ir a la parte alta del chat y tienen que ir a hacerle clic a un mensajito que les tengo fijado allá arriba, que es este. Y una vez que le hagan clic a ese link, esto los va a remitir al grupo de Telegram gratuito, pero oficial, que se llama Trading y Gareda, que es este que están viendo en este momento en pantalla. ¿Ok? Aquí debajo del título del chat, y ustedes ya dados de alta aquí dice cómo pertenecer al grupo VIP y cómo pertenecer al grupo de señales. Yo tengo solamente 2 grupos oficiales. Este es el VIP que cuesta $35, donde me ven operando en vivo 3, 4, 5 y a veces hasta 6 veces a la semana. 1 hora, hora y media y a veces hasta 2 horas trabajando para ustedes en vivo, y me ven operando como en el día del maratón del domingo pasado. Invito a toda persona que no me haya podido acompañar en el maratón del domingo pasado que vaya viendo capsulitas durante esas 4 horas y vaya viendo lo que estábamos haciendo y los tips y las enseñanzas que se estaban dando ahí. Y eso mismo hago de lunes a sábado, 3 o 4 veces a la semana, seguro que sí, con la comunidad VIP. Entonces lo hacemos por Telegram compartiendo la pantalla y yo estoy ahí mediando entre el mercado y mis seguidores del grupo VIP. De tal manera que tienen los micrófonos listos para abrirlos y preguntarme lo que les esté preocupando en su cabecita y yo les voy explicando con mi experiencia. Yo tengo 5 años de ser un trader y tengo 3 años y 2 meses haciendo el scalping de migajas, entrando y saliendo del mercado muchas veces al día para sacar el sustento diario. Ayer hice una entrada total de 82 veces. 82 veces entré y salí del mercado ayer con la volatilidad que tenía Doge. Y terminé sacando más de $700, aunque llevaba ganados más de $1,000. Solo que después descuidé una posición, que se me olvidó poner el stop loss, me fui a jugar un juego de mesa con la familia y cuando me acordé de que había un problema conmigo porque mi subconsciente me lo avisó, corrí y llevaba una pérdida de más de $400. Creo que perdí $422 en una posición sin stop loss. Se me fue en contra y no tenía el stop loss, cosa que es un error de kindergarten y que yo siempre les estoy avisando que el stop es obligatorio. Bien, entonces si quieren pertenecer a la comunidad VIP,
vale $35, lo cual significa que ustedes me pagan a mí $1.17 por día durante los 30 días del mes para que yo los acompañe y les enseñe a operar en vivo. ¿Quién es el mejor maestro de todo YouTube para aprender trading? El mercado. Y si no te metes al mercado, no aprendes. Te puedes leer 7 libros de trading de todos los tipos y no vas a saber hacer trading mientras no te metas al mercado, porque no te vas a conocer a ti mismo. No vas a saber cómo reaccionas tú ante la pérdida, ¿ok? Para poder aprender necesitas meterte al mercado y salir del mercado y cobrar y perder. Y este es un negocio de ganar y perder. Y yo se los enseño enfrentando en vivo a las comadrejitas o a Bitcoin todos los días, de lunes a sábado, casi todos los días, 3 o 4 veces a la semana en el grupo VIP. Es realmente muy barato para todo lo que yo estoy dando a la comunidad allí. Bien, y tengo el otro grupo, que es el grupo de señales, donde para las personas que no tienen tiempo para aprender conmigo, pues muy sencillo, simple y llanamente se suscriben al grupo de señales que vale $50 y están recibiendo la señal de entrada. ¿En cuál moneda vamos a entrar? ¿Con cuánto vamos a entrar? ¿Dónde vamos a colocar el stop de pérdidas? ¿Y dónde vamos a estar teniendo nuestros profits o ganancias? Y los vamos actualizando con mensajitos que van diciendo, hagamos esto, hagamos lo otro, cerremos, reduzcamos a la mitad, subamos el stop, etcétera, etcétera. Y este grupo está administrado por Christian Siscom y por Luis Luna. Luis Luna es de Guadalajara, Jalisco, Christian Siscom es del Ecuador y por mí. Entonces, queridos amigos, para los que no tienen mucho tiempo para aprender a hacer el trading, les recomiendo muchísimo el grupo de señales. Y les tengo una muy buena noticia ya oficial, que es que se pueden inscribir en estos primeros días del mes y van a estar pagando todo abril. De tal manera que ambos grupos se van a cerrar los días 30 de cada mes. Los juntamos a los dos para poderles hacer un paquete que dice que en vez de pagar 35 y 50 con un total de 85 por los dos grupos, pueden suscribirse a los dos en una especie de combo con $10 de descuento, de tal manera que pagan solamente 75 y pertenecen a los dos grupos. El estado ideal para aprender y para aumentar sus carteras sería que pertenecieran a los dos grupos, porque conmigo van aprendiendo y en el grupo de señales van aumentando su cartera. Conmigo van aprendiendo y aumentando su cartera y en el grupo de señales están haciendo otro incremento de la cartera. ¿Ok? Listo. Anunciado los grupos y recuérdenme, queridos amigos y colaboradores Luis Luna, Nayeli Medina y Christian Siscom del Ecuador, que al rato les hable de una promoción que ayer todavía no era oficial, aunque yo después supe que sí lo era, de BingX, una de las plataformas que nos patrocina el canal y que nos está autorizando ya desde el día de ayer a abrir cuentas nuevas con unos bonos impresionantes que llegan hasta $200 por persona, sin importar con cuánto fondeas ni con cuánto estás operando la primera de tus posiciones apalancados en futuros. ¿Ok? Hay bonos para hacer la cuenta bajo mi link de referidos, lo cual les dejo siempre en la descripción de los videos. Váyanse a donde dice mostrar más en la caja de descripción y ahí se despliega hasta abajo los links de referidos para BingX, para BitGet y para Binance. Y los espero por allá en BingX para esta promoción fantástica que al rato la vamos a hacer oficial. Listo. Vámonos entonces, me voy a pasar para este lado de aquí y vamos con la información. Ya está ahí. Y vámonos con la información del gráfico de 4 horas, ¿ok? Vámonos a ver dónde tengo mi intro del gráfico de 4 horas. Por aquí la tenemos. Listo. Pasemos entonces a la información del gráfico de 4 horas en la cual vemos a Bitcoin que está metido en un rango lateral perfectamente bien establecido, que cada vez que intenta ir a la parte baja alcanza a tocar incluso los $27,000 y en algunas ocasiones ha alcanzado a tocar inclusive los 26,000 metidos en una lateral. Y cuando hay una lateral por volumen y por pendiente negativa en el ADX, queridos amigos, podemos atravesar el punto de control del perfil de volumen en el tiempo, para arriba y por abajo, como si no hubiera nada ahí. Y entonces ahora acabamos de atravesar de abajo hacia arriba y está tratando de hacer una especie de rompe y apoya en dicho punto de control para continuar subiendo, pero estando metidos en una lateral, nunca se sabe si primero va a correr a la parte baja de dicho rango
o si va a acabar de completar su toque a la parte alta. Desde mi ángulo y perspectiva, Bitcoin viene de la parte baja, de haber tocado los 27,240 y está subiendo para ir a la parte alta para buscar los $29,000. Oye, pero es que en este momento tiene una vela roja. Sí, porque está intentando está volviendo a intentar un rompe, así, y apoya en el punto de control para continuar subiendo. Pero les acabo de decir que cuando está metido en un rango por indicador de ADX y por volumen, pues queridos amigos, puede ir a la parte baja en el momento en que se le dé la gana. O sea que certeza no tenemos absolutamente ninguna de que desde el punto de control comience a subir. Yo me quedo con el trazo que tengo en pantalla y les estoy diciendo que desde ayer les decía yo que por aquí hay una entradita alcista para Bitcoin. La sigo marcando en el mismo punto, inmediatamente por arriba del punto de control e inmediatamente por debajo del punto de control hay una entrada alcista para Bitcoin, pero su stop, queridos amigos, stop de pérdidas, tiene que estar por debajo del último mechazo que haya dado dentro de este rango. Así que su stop en $26,400, para que por mucho que caiga, no se alcance a llevar su stop. Cuando comience a subir y se empiece a separar del punto de control, ustedes suban su stop a la parte baja del rango. Y conforme vaya llegando a la parte alta, vayan corriendo su stop o tomen ganancias en la parte alta del rango, sobre todo si están operando en futuros y apalancados, ¿ok? Con el volumen que yo veo en pantalla, yo no veo a Bitcoin para subir hoy mismo. Sin embargo, normalmente los martes empieza a haber cierta volatilidad y el día miércoles se complementa dicha volatilidad. Yo creo que para mañana miércoles vamos a andar otra vez rozando los $29,000. Mientras tanto, lateral y zona de entradas. ¿Tenemos prisa de meternos en Bitcoin ahí en el punto de control del perfil de volumen en el tiempo? No tenemos ninguna prisa, porque con el volumen que hay y con la pendiente negativa que tenemos, y aunque marca un rebote validado porque hay dirección alcista con pendiente negativa, pues sí, efectivamente va a continuar subiendo hasta la parte alta, eso no lo dudo, pero no tenemos prisa para meternos ahí. Habrá un momento en que se despegue de esta zona, de este pico de volumen, y cuando se despegue de ahí sabremos que sí, que vamos a ir a la parte alta del rango. Por supuesto, nos podemos anticipar y podemos tener una entrada alcista para Bitcoin en esa zona donde se encuentra ahorita. Yo les diría que se esperen a que cierre esta vela, que le quedan solo 20 minutos para cerrar, y que dentro de unos 40 minutos adicionales o una hora más de transcurso de la nueva vela de 4 horas que está por abrir, entonces nos metemos en una posición alcista para Bitcoin. Pero aquellos que hacen scalping en gráfico de 1 hora y en gráfico de 15 minutos, van a saber muy claramente en gráfico de marco temporal de 1 hora y en gráfico de marco temporal de 15 minutos, van a saber muy bien si vamos a operar a Bitcoin para abajo hasta la parte baja del rango o para arriba hasta la parte alta del mismo. Dentro de 1 hora y 20 minutos a más tardar, sabremos si corremos para abajo con Bitcoin o corremos para arriba si somos scalpers. El scalping es una modalidad de trading donde entramos y salimos del mercado muchas veces al día. Y ese scalping yo lo hago en esta plataforma que se llama BingX, que les voy a poner en pantalla en este momento, donde por cierto tenía yo una posición alcista que creo que se acaban de llevar el stop. Efectivamente acabamos de perder $78 ahí en una posición. No importa, y estoy operando a Doge todavía. Ahora está subiendo hasta las medias y tal vez para continuar cayendo. Entonces yo ahorita no me meto a Doge nuevamente hasta que no sepa yo porque haya hecho el análisis y la proyección correcta y profunda, ¿no? Mientras tanto, queridos amigos, en esta plataforma tenemos una promoción muy buena, la cual voy a dar a conocer a continuación. Miren, váyanse a este link que por cierto se los voy a... Déjenme ver si lo puedo copiar. Copiar enlace, perfecto. Ahora déjenme pasarme por aquí al chat y se los voy a pegar aquí. Y se los voy a subir ahí en el chat. Ese link que les estoy dejando ahí, al cual le vamos a ir a hacer clic en este momento, les remite a esta promoción que me acaba de armar. Ahí está, miren.
Gana hasta $200 de bono USDT en bonos de trading de BingX junto con trading en español y Gareda. Regístrate y ganas los primeros $30 de bono. Deposita la cantidad que tú quieras y gana $50 de bono adicional. Tradea, haz tu primera operación apalancado a la cantidad de X que tú quieras, con la cantidad de margen que tú quieras o lo que digan ahí las instrucciones y ganas otros $120 para completar un total de bono de $200 para las nuevas cuentas. Así que los invito a que vayan y los que no tengan cuenta conmigo se abran una cuenta en BingX bajo mi link de referido y consigan estos $200 de bono tradeable a 5X y pueden retirar las ganancias. Y si a la vez están en mi grupo VIP, pueden operar ese bono delante de mí cuando estemos operando en vivo cualquiera de los días siguientes en que yo esté con la comunidad, ¿ok? Así que, queridos amigos, promoción excelente. Aquí dice la vigencia y dice del 3, o sea, desde ayer hasta el día 9 de abril del año del 2023 en el horario UTC 6. Apúntenlo y lean bien las instrucciones y cumplan con lo dicho ahí en esta promoción. Les espero con muchísimo gusto para operar juntos el scalping de migajas en BingX. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a echarle una miradita al gráfico de 4 final, solamente para saber si va a apoyar ahí o no. Les recuerdo que hay rebote validado y que el volumen no se puede pronosticar, ni predecir, ni proyectar. Entonces, el volumen aparece en cualquier momento. Si el interés que surja es comprador, nos vamos a la parte alta del rango. Y yo eso es lo que estoy esperando. Una velita verde increíblemente bonita que nos lleve a la parte alta para volver a tocar los $29,000. Vamos a echarle una miradita rápida al gráfico de una hora, solo para saber que en el gráfico de una hora Bitcoin también está metido en un rango, pero que tiene al punto de control del perfil de volumen en el tiempo por la parte alta, y que tiene en la parte baja los mínimos alcanzados en las dos caídas anteriores. En este momento está con dirección alcista y pendiente negativa en un rebote validado que va apoyando en las medias para continuar subiendo, pero no sabemos si este intento de toque hasta el punto de control ya acabó porque tocó la parte alta del rango y si la caída es inminente de nuevo a la parte baja del mismo. Y cuando digo no sabemos, queridos amigos, es porque de verdad ni ustedes, ni yo, ni nadie puede saber exactamente lo que va a ocurrir. Yo les digo en este momento que tenemos un rebote validado y que después de hacer el rompe de las medias debería apoyar en ellas para continuar subiendo. Pero en esta vela de una hora y de estos 15 minutos que le quedan de vida, debería de ser capaz, en este y en la que sigue, de volver a regresar y apoyar en las medias y no perder el soporte de las medias exponenciales, porque si los pierde, entonces iríamos ya en un movimiento a la parte baja del rango y Bitcoin se está moviendo en gráfico de una hora entre los $28,400 y los $27,500. Y estamos yendo en este momento a la parte baja. Solamente falta ver si esto es un rompe y apoya en las medias para continuar subiendo o si no lo es. ¿Ok? Entonces yo les dejo esta flecha hasta aquí con decisión, puesto que ya lo hizo, así. Y les dejo una flecha punteada para los que son scalpers y que quieren ir a unas 5 a 7 horas más adelante en el tiempo. Yo les dejo esto así, punteado. ¿Qué tiene mayor probabilidad? Que apoye en las medias y continúe subiendo. ¿Qué tiene menos probabilidad? Que siga cayendo a la parte baja del rango. Pero los dos movimientos son perfectamente posibles, ¿ok? Vámonos entonces a las complacencias criptográficas, no tanto por complacerles con 5 a 7 monedas o 10 monedas analizando una por una, sino más bien para buscar una que esté volátil y que nos dé la gana operar en esta mañana, para ver si podemos recuperar ese stop que se llevaron hace rato y podemos empezar a ganar en este día. Vamos a revisar en primer lugar, si les parece bien, a Doge, ¿ok? Ya estoy ahí en la camarita correcta. Vamos a revisar a Doge en primer lugar, a fin de ver si sigue con suficiente volatilidad como para poderlo operar. Lo vamos a revisar primero en gráfico de 4 horas para ver cómo está el tema para unas 48 horas más adelante. Y por ahí me están pidiendo a Phantom para Bruno Vicencio. Lo voy a apuntar aquí. Y por ahí me están pidiendo a Chilis para Marce. Y por ahí me están pidiendo a XRP para Ezequiel Muradep.
Y anda Cristóbal Molina, que dice que regaló mi like 150. Amigos queridos, ya deberían de andar allá por 250 likes. Y Miguel Vargas, llegando y listo mi like, gracias. Diego US dice entrando y otorgando el like sin necesidad de pedirlo. Gracias, querido amigo. Así debería ser. Y por ahí anda Leo Camacho, que está pidiendo a Shiva. Y anda también por ahí Ezequiel, que vuelve a pedir a XRP, ya te lo apunté. Y yo creo que Ezequiel ya no necesita repetirme nada, Leo Camacho tampoco, ya les apunté las monedas. Y tenemos 4 apuntadas, pero voy a revisar primero al perrete de Doggy, ¿ok? Gráfico de 4 horas, Doggy tiene dirección alcista, pendiente positiva con una fuerza alcista de 38.79. Cuando hay dirección alcista y pendiente positiva, decimos que hay un movimiento alcista consolidado. Está el precio flotando encima de las 2 medias exponenciales, por lo tanto, tenemos puntos fuertes para continuar subiendo. Y tenemos, por estar el precio muy arriba del punto de control del perfil de volumen en el tiempo, que con 150 velas japonesas en pantalla está marcado en 0.07469, tenemos entonces probabilidad mayor alcista con puntos fuertes para continuar subiendo. Y tenemos un volumen que todavía alcanza a tocar al promedio simple de volumen. Por lo tanto, volumen y volatilidad todavía le queda algo para 48 horas más adelante. ¿Qué va a hacer el perrete de Doggy o Dodge o Doge? ¿Qué va a hacer en las siguientes 48 horas? Tiene todo para continuar subiendo, pero yo pienso que lo que va a pasar con él es que se va a meter en esta lateral, que va a tener a la media azul por la parte baja y que vamos a ir a buscarla pronto, así, y se los dejo continuo porque es lo que yo más probabilidad veo en este momento, y después va a continuar subiendo para tratar de romper las cotas anteriores. Esto es para 48 horas más adelante. Si me preguntan si la zona donde está Dodge es buen momento para comprar, como me preguntaba una querida amiga de Argentina el día de ayer, me voy a reservar su nombre para proteger su privacidad, pero me preguntaba ayer, y entonces ya es hora de comprar a Doji cuando estaba elevándose 35% arriba de su precio, y le dije, no, querida amiga, ahí ya no se compra, se compraba antes. Cuando venía el rumor de que se iba a convertir en la moneda oficial de Twitter, ahí era el momento de comprar a Doge. Yo le metí ahí dinero, no mucho, pero tengo ahí unos, no recuerdo si tengo 17,000 o 27,000 doggies, no sé cuántos tengo, pero bueno, todavía no estoy para vender. Yo necesito vender cuando esté más arriba, para cuando menos duplicar el capital que le metí al principio. Si le saco 50% arriba, yo estoy feliz. Si le saco el 100% arriba, voy a estar doblemente feliz. Querida amiga y queridos amigos, no se compra donde anda ahorita. Espérense al toque a la media azul y entonces comiencen a planear sus compras. Tiene que retroceder a buscar a la media azul, porque luego del cruce de medias exponenciales alcista que dio el día 29 de marzo, está en aproximaciones a la media naranja para continuar subiendo, y tiene que hacer pronto aproximaciones a la media de 10, color azul, para continuar subiendo, y después tiene que entrar en una temporada de toques a la media de 55 para continuar subiendo, porque en los 5 años que tengo yo de trader, esto siempre ocurre de la misma manera. El mundo va cambiando, las condiciones macroeconómicas van cambiando, pero ese tipo de comportamiento de las monedas no cambia. Después de un cruce de medias exponenciales, se viene una temporada de aproximaciones a la media azul para continuar subiendo, y luego aproximaciones a la media naranja para continuar subiendo. Y Doggy ya comenzó su primera aproximación a la media, la concretó aquí, a la media de 55 naranja, y luego subió. Ahora tiene que hacer temporada de toque a la media azul para seguir subiendo, y luego temporada de toque a la media naranja para continuar subiendo. Y por ahora lo voy a dejar metido en ese rango para 48 horas más adelante. Doge o Doggy o Dogecoin debería bajar primero a buscar a la media azul antes de volver a colocarse en este máximo anterior del punto 0.104564. ¿Listo? Vamos a revisarlo en gráfico de 1 hora. Y vamos a ver si se le puede hacer scalping a 5 o 7 horas por delante. Está metido en una lateral, tiene dirección bajista con pendiente negativa, va en una especie de cae porque cae, entre comillas, y debería ir buscando su primera aproximación a la media de 55. Hay tanta armonía entre el gráfico de 1 hora y el gráfico de 4 horas, y por eso me gustan esas temporalidades a mí, que mientras en el gráfico de 4 va buscando a la media azul, en el gráfico de 1 hora va buscando a la media naranja, y en el de 15 minutos va buscando al punto de control del perfil de volumen en el tiempo.
Las temporalidades más armónicas que yo he llegado a conocer en 5 años de trading son un mes, una semana, un día, 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Todo lo demás que ustedes quieran analizar y proyectar en gráficos de 30 minutos, de hora y media, de 3 horas, de 5 horas, no tienen armonía con estos indicadores que yo manejo. Pero con estos indicadores que yo manejo y esos marcos temporales que acabo de mencionar, hay excelente armonía. Y recuerden que el universo se maneja armónicamente. Por lo tanto, queridos amigos, en gráfico de 1 hora estamos yendo a tocar a la media de 55. Donde quiera que sea que se la vaya a ir a encontrar, y esto va a ser para que de ahí te vuelva a armar un rebote alcista. Entonces, ¿en qué movimiento va Doggy en este momento? En este movimiento bajista. Ahí vamos, con dirección y el precio acompañando, con pendiente negativa y con una reducción del volumen que nos confirma que nos vamos a meter en esta lateral y que ya estamos metidos en esta lateral. Aquí la tocó en estas primeras 2 velas de 1 hora en la cual subió 36% y aquí retrocedió a la parte baja y aquí se elevó a la parte alta y estamos perfectamente metidos en un rango. Y Dodge o Doggy o Doge debería caer primero a buscar a la media de 55 color naranja antes de continuar subiendo. Por lo tanto, a Dodge o Doggy o Doge no se le opera para arriba en este momento. Se le tendría que estar operando a 5 a 7 horas por delante a la baja. ¿Y qué certeza tenemos? Ninguna, porque en este tipo de análisis y proyecciones, certezas nunca hay. Lo que hacemos al combinar toda esta información es encontrar valor para meternos al mercado. Yo voy a ir aquí a BingX y voy a colocar una primera posición en Doggy, la vamos a poner en orden de venta, o sea, en short, y le vamos a poner solamente $500 a 5X y la vamos a montar para abajo. La velita de 15 minutos actual, todavía le quedan 5 minutos de vida, probablemente todavía pudiéramos cobrar ahí unos 15 o 20 dólares. Entonces la voy a poner con fe, con decisión y con valor, pero certeza, queridos amigos, hay absolutamente nada. Y antes de colocarla, yo debí de haber venido a revisar también el gráfico de 15 minutos. El scalper tiene como gráfico operativo el de 15 minutos, al menos el scalper de scalping de migajas, que es lo que yo enseño. El scalper a un poquito más de tiempo y con un poquito menos de adrenalina va a 5 a 7 horas por delante en el gráfico de 1 hora, que se convierte en tu gráfico máster. Y el gráfico de 4 horas es nuestro gráfico rector o, entre comillas, tendencial. Ok, queridos amigos, en el gráfico de 15 minutos tenemos dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado, pero sin volumen. Y por eso cada vez que se aproxima a las medias, termina por caer más abajo de ahí. Venía de una temporada de toques a la media azul para continuar cayendo y seguimos en esa misma temporada de toques a la media azul para continuar cayendo. Y está a punto de hacernos un cruce bajista de medias exponenciales aquí, el cual voy a teñir de azul y lo vamos a dejar punteado porque no es una realidad todavía. No hay volumen para que este rebote pequeño que lleva traspase a las medias. Por lo tanto, el movimiento correcto de Doggy, y por eso se llevaron mi stop, es este. Yo tenía una posición alcista, no recuerdo a qué horas la puse ni por qué, pero realmente estamos en este movimiento bajista. ¿Hasta dónde va a caer? Bueno, por análisis técnico tradicional podríamos pensar que puede caer hasta esta zona, donde tendrías entrada tal vez alcista, pero también podemos ir aquí y podemos entender que probablemente aquí se detenga. Y la otra posibilidad, perdón, sería esta de aquí. Mientras tanto, ¿para dónde se le opera? Para abajo. Y yo ya estoy colocado para abajo con $500 y hay que recordar poner el stop loss. Ya lo puse, así que no tengo ningún problema. Estamos ahí en break-even. Y acá también se han de haber llevado un stop. Seguramente se llevaron un stop. Yo soy transparente. Se llevaron $69 ahí. Entonces yo tengo por recuperar 69 de BitGet y tengo por recuperar 78 de BingX. Y hay que ver cuáles fueron mis primeras posiciones de este día 4. Y hay que llevar el balance desde la primera operación hasta la última del día. Lo importante es que hoy quiero recuperar los 420 y tantos dólares que perdí ayer por el error de no haber colocado el stop,
para poder tener las ganancias que tuve ayer y volver a sanear esa parte. Luego tengo que recuperar los 2 stops que perdí en esta mañana en BingX y en BitGet para sanear cada una de las carteras en el día y la fecha de hoy. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a revisar algunas de las que me están pidiendo y aquí me están pidiendo a Phantom. Lo vamos a ir a poner aquí donde tenemos a Matic y vamos a ponerlo aquí en gráfico de 4 horas y vamos a ver lo que nos dice Phantom para unas 48 horas más adelante. Libro de órdenes de BitGet. Plataforma donde yo no tengo en este momento ninguna posición y están armándome una promoción que voy a dar a conocer yo creo que mañana. Nada más déjenme que cargue. Se nos está poniendo un poco lento el sistema aquí. Bueno, mientras eso carga o no carga, vayamos a revisar. Ya va a cargar. Vayamos a revisar a Phantom. Mientras esto carga y ponemos alguna posición ahí, vayamos a revisar a Phantom aquí. Phantom en gráfico de 4 horas para unas 48 horas más adelante tiene dirección alcista con pendiente negativa en un rebote ya validado alcista, que lo llevó a traspasar el punto de control y las medias. Este es el movimiento que tiene. Por supuesto debe ser en verde, ¿ok? Pero el volumen se ha reducido y a duras penas toca el promedio simple de volumen. En esta vela que es roja, que tiene mayor interés vendedor que comprador, alcanzó a tocar al promedio simple de volumen. Entonces se está apoyando sobre las medias y encima del punto de control para poder encontrar la fuerza y el volumen para continuar subiendo, ¿ok? Yo me quedo con este movimiento, pero el movimiento anterior, que era bajista, que es este, aunque ya lo podemos dar por terminado, nos lleva a concluir que estamos metidos en un rango. Hay poco volumen, hay pendiente negativa en el ADX, por lo tanto podemos trazarle un rango aquí. Pero estamos tan encima del punto de control del perfil de volumen que lo tenemos que fondear en verde y contornear en verde, porque tiene mayor probabilidad de ir a la parte alta primero, antes de tocar de nuevo la parte baja, tiene mayor probabilidad de ir para arriba. Así que a Phantom en gráfico de 4 horas y para 48 horas más adelante, lo dejamos en rango y en un movimiento que va en este momento a la parte alta del mismo. Después se verá, al llegar ahí, si lleva volumen y lleva fuerza como para romper esa zona, o si va a seguir en rango, en una especie de pauta plana, volviendo a buscar al punto de control del perfil de volumen. Así que me quedo así para Phantom para 48 horas más adelante. Lo voy a revisar en gráfico de 1 hora, porque esta es una moneda que a mí me gusta mucho y me encantaría poderla operar en esta mañana si tuviera volatilidad. Y entonces yo no sé si ya están todos mis indicadores aquí, creo que sí. Aquí tenemos ya al monitor, aquí tenemos al ADX, al volumen simple, aquí tenemos al perfil de volumen. Nos falta que aparezca el SBP, ahí está ya, el perfil volumen diario, y ya lo tenemos todo allí en pantalla. Tenemos un poquitísimo lento el sistema, está muy lento el sistema. Bien, nos acaba de cambiar aquí a dirección bajista con pendiente negativa en una especie de cae porque cae entre comillas, para tocar a las medias y encontrar soporte en ellas antes de continuar para arriba. Teníamos un rebote validado que viene de aquí, así, a buscar los máximos anteriores. El movimiento actual de Phantom en gráfico de 1 hora sigue siendo alcista, solamente que está intentando este trazo que voy a pintar a continuación. Rompe a las medias, rompe al punto de control, retrocede a apoyar en las medias antes de continuar subiendo. Tenemos súper lento el sistema. Así que dentro de un rato se sabrá si vamos a poder seguir analizando y proyectando o si vamos a tener que cerrar el video. No sé si es un asunto de internet y tampoco sé si es un asunto de mi propio sistema. Normalmente apago la computadora en la noche, la dejo descansar, la enciendo en la mañana y se comporta perfecta porque además es una computadora nueva, no tendría por qué estar dando lata. Por lo tanto, le echo más la culpa a la internet que a la computadora. Entonces, esto se supone que está haciendo un toque a las medias y que ahí te está dando entrada alcista, pero en gráfico de 1 hora, cuando apenas se consigue la dirección bajista
con la pendiente negativa, hay que ser un poco más que prudentes, queridos amigos, porque si te metes ahí y sigue cayendo, puesto que está metido en un rango, pues te va a poner a temblar cuando empiece a aumentar tu pérdida y casi llevarse tu stop. Realmente esta moneda está metida en este rango que estoy dibujando ahora mismo y ya fue a la parte alta, entonces debería ir a la parte baja si se va a seguir sosteniendo como lo que es, y lo que es un rango. Así que esto sería hasta esta zona para continuar cayendo a la parte baja. ¿Ven eso? A Phantom para una hora o no se le opera o se le opera con mayor probabilidad a la baja porque el precio está por debajo del punto de control y eso te da probabilidad mayor bajista. Puede ser que Phantom caiga primero a la parte baja del rango antes de continuar subiendo y en rango. ¿Ok? Está un poco difícil leer ahí el gráfico de una hora. Yo no me atrevería, sería nada más a la mexicana, o sea, con valor mexicano o con valor latinoamericano, habría que meterse para abajo con más probabilidad que para arriba. ¿Ok? Y en el gráfico de 15 minutos tenemos dirección bajista con pendiente negativa. En un cae porque cae hasta la media y debería estar en rango y meterse y tratar de ir a la parte alta del mismo. Está apoyando en la media de 55 y de aquí deberíamos ir a la parte. Miren, si van a operar a Phantom, no lo operen para abajo en el gráfico de una hora. Habría que operarlo para arriba en el gráfico de 15 minutos y esto es scalping. Y se van a salir más o menos por aquí arriba en los 0.4578. Toman ganancias y se quedan fuera. Pero a Phantom creo que se le puede operar para arriba en este momento. Le quedan 11 minutos a la velita. Había intentado ser bajista, está recuperando y dejando una sombra y ahora está yendo para arriba. Yo creo que podemos colocar tranquilamente a Phantom aquí y que podemos ir a colocar una posición en compra de $500 a 5X y para arriba. La ponemos, le colocamos su stop de pérdidas y decimos, bueno, si te quieres llevar un 13%, te lo permito, por ratio. Listo, ya estamos colocados. Ahora vamos a ver si ya cargó esta plataforma y ya cargó. Y estábamos aquí diciendo que a Doggy, a ver, ¿cómo nos pusimos aquí? Nos pusimos a la baja en Doggy o Dodge en BingX. No vamos a cometer el mismo error acá. Entonces vamos a venir aquí a ponerle Market. Le vamos a poner aquí 2500 ya apalancado y nos vamos a montar para arriba. Esto permite ir equilibrando nuestras carteras generales, no cometiendo el mismo error en cada una de las dos plataformas. Podemos ir operando diferente para ir más o menos saliendo tablas y tratando de que las que ganemos sumen más dinero que las que perdemos, ¿ok? Bien, entonces aquí ya me coloqué para arriba y para colocar el stop, tan sencillo como, más déjenme ver si está mi plataforma activa, ahí está. Jalamos el stop por aquí abajo, pequeñito, pegadito, y jalamos el target a los máximos anteriores. Y ya estamos corriendo ahí. Yo no digo que la voy a ganar, yo digo que encontré valor para meterme al mercado y punto. Eso es todo lo que está pasando aquí. Bien, vámonos entonces a revisar. Ya vimos a Phantom. Las demás, queridos amigos, ya no las vamos a revisar en marcos temporales varios, solamente en gráfico de 4 horas, porque si no el video se va a hacer eternamente largo. Vámonos a Chilis, que me lo están pidiendo ahí en el chat. Y vamos a poner aquí CHZUSDT y lo vamos a buscar en el libro de órdenes de BingX. Una vez que carguen todos los indicadores, y está bastante lento, paciencia, queridos amigos. No puedo hacer un refresh a nada en este momento porque perderíamos la transmisión otra vez. Y les leo en el chat, ahí anda Charlie, aquí anda Charlie López, al cual le vamos a preguntar que qué piensa él de por qué Bitcoin no puede con los 28K, por qué los pierde, los recupera y los vuelve a perder. Dice Charlie López, hola profe, ¿cómo ve a Algorand en 1 y 4? La voy a revisar solo en 4 y eso sí nos da tiempo, ¿ok? Porque ya tengo apuntadas varias. Bobby Sal, sales minerales para su ganadería. Dice, buenos días y ya mi poderoso like. Y Cristian Cisco nos está diciendo aquí que tenemos ya 45 minutos de video. Steven Saldarriaga dice gracias. Y Leandro Suárez dice C98, profe. No sé qué quiere decir C98. No sé si es una moneda. Y no sé qué me está diciendo ahí. ¿Ok? Listo. Ya tenemos cargado todo aquí.
Y dice dirección bajista con pendiente negativa en un cae porque cae, con una reducción sustancial del volumen. Está tratando de apoyar en las medias para tratar de sostener el rango. Claro que esto es 15 minutos y yo lo que quiero es el gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas, qué horrible es trabajar cuando el sistema se pone lento, ¿ok? Si Daniel, mi hijo, se supiera algún truco para que sin tener que parar los procesos pudiéramos desahogar algo en la computadora para que se pusiera más ágil, sería fantástico. ¿Qué se puede hacer? ¿Me voy al monitor de actividad? Cuando acabaste. Ah, pero hasta que acabe. No, es que quería saber si ahorita podíamos agilizar un poco la computadora. Ok, Chilis, en gráfico de 4 horas, dirección alcista con pendiente positiva, en un sube porque sube, entre comillas, y está por arriba de las dos medias y está por arriba del punto de control del perfil de volumen. Todo retroceso a buscar a la media azul o la media de 55 te va a marcar entradas al alza. Así que ya acabé y se los dejo así. Por supuesto que me puedo equivocar, pero por las indicaciones que tenemos en este momento en que está ocurriendo el análisis y la proyección, esto se queda con una reducción del volumen que te va llevando hasta la media azul para tratar de establecer un rango por ahí. Y cuando toque a la media azul, lo más probable es que rebote para arriba. ¿Y de quién va a depender todo? De Bitcoin, no de Chilis, ¿ok? Si Bitcoin sigue subiendo y recuperando y sigue por arriba de los 28 y sube hasta los 29, Chilis va a continuar su marcha alcista hasta ahí, hasta donde te lo estoy dejando, por aquí, por la zona de los 0.1365. ¿Ok? Listo. Vamos a revisar otra porque aquí no hay más que decir. Ahí donde está el precio tiene puntos fuertes para continuar subiendo y tiene probabilidad mayor alcista, con una dirección alcista que va siendo acompañada por el precio. Y tenemos la pendiente del ADX ligeramente positiva, solamente que está por debajo del punto 23 y fuerza para el movimiento alcista en este momento no hay, tampoco para un movimiento bajista. ¿Ok? Así que retroceso a la media azul y para continuar subiendo. Vamos a revisar otra y aquí tenemos a XRP. XRP USDT. Con la lentitud correspondiente. Y ni modo, más vale. Vamos a revisarla en el libro de órdenes de, perdón, vamos a ver otra vez, de BitGet. Busquemos por aquí a BitGet. Aquí está. Listo. Libro de órdenes de BitGet, marco temporal de 4 horas para una proyección a 48 horas más tarde. Tenemos dirección bajista con pendiente negativa, que es lo que se puede leer ahí mientras cargan los indicadores. Esto va en un cae porque cae, entre comillas, y el precio va acompañando a la dirección bajista del monitor o MACD. ¿Ok? Entonces estamos cayendo y está a punto de darte un cruce de medias exponenciales bajista. Pero yo creo, queridos amigos, que lo único que está ocurriendo es que esta es una aproximación sumamente seria a la media de 55 para continuar subiendo. Por lo tanto, mientras más abajo en esta caída lo puedan agarrar, mejor, porque XRP va a continuar subiendo. Entradas alcistas para XRP, desde donde se encuentra en este momento, hasta inmediatamente por arriba de las medias y hasta los mechazos anteriores, hasta las mechas anteriores que dejó pintadas ahí. Esta es entrada para arriba, pero no tenemos prisa de meternos en este momento, queridos amigos, porque tenemos todas las indicaciones para continuar cayendo. Hay dirección bajista y el precio va acompañando y hay pendiente negativa en una especie de cae porque cae. Lo que pasa que la reducción del volumen me invita a mí a decirles que va a lateralizar por aquí, lo cual ya se comprueba con estas 5 velas que tiene aquí, y esto debería rebotar para arriba para trazarte un rango e ir a la parte alta del mismo. ¿Cómo dejo yo a Ripple para las siguientes 48 horas más adelante? Yo lo dejo con una próxima entrada alcista. Agárralo lo más abajo posible, cercano a los 0.4885 y te montas para arriba y no para abajo. Pero cuando vaya llegando a los 0.4885, revisa cómo va el volumen y revisa cómo va la fuerza. Si el movimiento bajista cobra fuerza, esto va para abajo y se invalida el análisis que te estoy dejando en este momento en pantalla, ¿ok? Se queda así, con un condicionante, que si lo puedes pescar
en este punto de la parte baja de este rectángulo verde, en los 0.4885, cuando esté ahí, fíjate en el volumen y fíjate en la fuerza de la de X y la pendiente de la de X. Porque si la de X cambia a pendiente positiva y atraviesa de abajo hacia arriba al punto 23 pronto, ese movimiento es dirección alcista y volumen. ¿Listo? Yo creo que queda claro. Vamos a revisar a Shiba. Y vamos a ir a buscar a Shiba en el libro de órdenes de BingX, por aquí abajo. Recuerden que tenemos una promoción maravillosa para BingX, para las cuentas nuevas abiertas bajo mi link de referido, de tal manera que solo por abrirla reciben 30 de bono, por fondearla reciben otro bono y por hacer la primera operación apalancada, otro bono. Y suman en total $200 y ustedes deciden con cuánto fondean y con cuánto operan y a cuántas X. Así que está maravilloso. El otro día había una promoción de otra plataforma que se llama OKX y vi la promoción que tienen y decían $2,000 de fondeo y te regalamos $10 de bono, $3,000 de fondeo y te regalamos $20 de bono, $5,000 de fondeo y te regalamos $50. Queridos, $30 eran por $5,000. Amigos queridos, BingX es generoso y está diciendo que te regala $200 de bono tradeable a 5X, donde puedes retirar las ganancias que hayas tenido con esos bonos, y te está diciendo que solo por abrir la cuenta te regala $30. Por fondearla, otros 50. Y por hacer la primera operación apalancada, otros 120 creo. Total que se completan $200 en total. Y tú eliges con cuánto fondear y con cuánto operar y a cuántas X. No hay condiciones para eso. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo está Shiba? Shiba en gráfico de 4 horas tiene dirección bajista con pendiente positiva. La pendiente positiva te dice que hay una fuerza del movimiento previo anterior alcista que se conserva en 26.8. Te dice que tiene un volumen considerable todavía y que este apoyo en la media azul te puede dar entrada para arriba. Así que el trazo que vamos a hacer es este. Desde aquí se eleva hasta aquí, retrocede hasta la media para seguir subiendo. Perdón. Y nos quedamos con un rango probable por aquí. Ese rango yo lo voy a fondear en amarillo, porque todavía no se puede hablar de rango, puesto que tenemos buen volumen y no tenemos la pendiente negativa del ATX. Para poder hablar de rangos, necesitamos la pendiente totalmente horizontal del ADX o negativa y necesitamos una reducción del volumen por debajo del punto promedio de volumen. Cumpliendo esas características podemos hablar de que estamos metidos en un rango. Así que se los dejo fondeado todavía en amarillo porque puede ser, pero todavía no es. ¿Ok? Así que se queda como lo ven en pantalla. Para 48 horas más adelante, Shiba debería estar otra vez en los máximos anteriores y cuando menos debería estar en 0.0001162 y probablemente rompa ese rango por arriba. ¿Ok? Y no se haga rango. De hecho, probablemente ni haga el rango. Cristian Siscon, vamos por los 250 likes. Es increíble que con una hora de video y todavía estemos peleando por 250 likes. Pero ya no se los voy a pedir. Y es más, este es el último día de mi vida como youtuber que yo les pido los likes. Porque tengo que tener carácter y mi padre decía que se muera la vaca. Con lo que eso significa. Ya se los he platicado, pero se los voy a platicar más adelante otra vez. Cristóbal Molina, Litecoin. Alejandro Carrasco, buen día, profe. Ya tiene mi like diario y también todas mis ganas de aprender de usted. Les recomiendo a todos no dudar de entrar a las clases del profesor. Qué bonito testimonio y lo vamos a poner aquí en pantalla. ¿Qué pasó con él? Ahí está. Buen día, profe. Ya tiene mi like diario y también todas mis ganas de aprender de usted. Les recomiendo a todos no dudar en entrar a las clases del profe. ¿Listo? Ahí se los dejo. Vamos a revisar una más y vamos a revisar en este caso ¿a quién? A Litecoin. Vamos a revisar a Litecoin con muchísimo gusto. Yo voy a cumplir con mi trabajo. Ustedes hagan lo que quieran con aquello que les dije. ¿Ok? Luis Luna, Cristian Siscom, Nayeli Medina, recuérdenme que cumpla mi promesa de en la vida volver a pedir los likes.
hagan con ello lo que quieran. Y si el canal no quiere crecer, que no crezca. Y en todo caso, si se va a morir la vaca, que se muera la vaca. Dirección bajista pendiente negativa, en un cae porque cae, gráfico de 4 horas. Ah, pero este es Ape. Miren, Ape va cayendo, se puede operar a la baja perfectamente bien. Y por cierto, ¿cómo vamos por aquí con Phantom y cómo vamos con Dodge? No está pasando nada grave en ninguna de las dos. Y me está gustando mucho en este momento el ojito que le estoy echando aquí a Ape. Me está invitando a venir a poner a Ape aquí en pantalla. Y me está invitando a colocarlo aquí para hacerle trading. Porque va en una caída muy bonita. ¿Cuánto le queda a la velita para cerrar? 11 minutos. Y miren qué trenecito tan bonito. ¿Cómo no lo vimos antes? ¿Cómo no revisé a Ape antes si lo teníamos allí en pantalla? Le vamos a meter $600 a 5X y para abajo. Le vamos a poner aquí su stop. En la vida vuelvo a cometer el error de no colocar un stop ni siquiera por accidente u olvido. Primeramente Dios, mi mente funcionará correctamente bien y jamás en la vida volver a colocar una posición sin su respectivo stop. Parece que fuera una lección que yo estuviera aprendiendo ahorita. Queridos amigos, lo he aprendido toda la vida y el stop es obligatorio. Phantom. Lo que pasa que un olvido. No, no era Phantom. ¿Quién era? ¿A quién le acabamos de poner una posición aquí? A Ape. ¿Y por qué estoy poniendo entonces aquí a Phantom? Si yo lo que quiero es a Ape. AP. Listo. Qué bonito va cayendo. Y vámonos aquí a ponerle $2,500 ya apalancado para que tomen de la cartera 500 más las comisiones y vámonos para abajo. Estamos en aislado y a 5X, no hay problema, vamos para abajo. Colocamos el stop por aquí arriba de la media azul y jalamos nuestro target aquí a las partes bajas de aquí y la dejamos correr y listo. Ya estamos dentro de esas dos. Y vamos a revisar aquí donde me pidieron a Shiba. Vamos a revisar aquí a LTC y con eso cerramos video. Libro de órdenes de BingX. Por aquí lo tenemos. Esperamos a que carguen todos nuestros indicadores. Espero que mañana, miren, por disciplina, a partir de mañana, les prometo que antes de comenzar a configurar ninguna emisión, primero me aseguro que la computadora esté bastante desahogada de trabajo, ¿ok? ¿Quién sabe qué procesos tengo abiertos de inteligencia artificial en otras pestañas o en algún trabajando ahí detrás, ¿verdad? Y me está poniendo tonta la computadora. Cuando esta es una computadora muy buena, y no debería estar tan tontita, ¿ok? A ver si ya tenemos aquí todo para movernos sobre el gráfico. Litecoin está en una temporada de aproximaciones a la media naranja para continuar subiendo. Su tarea es reconquistar el punto de control del perfil de volumen en el tiempo antes de que podamos estar seguros que va a continuar subiendo. Pero mientras no pierda la media naranja, todavía puedes pensar en que va en un movimiento alcista. Tenemos dirección bajista con pendiente positiva. En realidad, la dirección bajista no va siendo acompañada por el precio, está en el mismo caso que Bitcoin. Y entonces yo les voy a dejar desde la media naranja, la siguiente vez que la toque, les voy a dejar una entradita alcista. Y va a depender de Bitcoin, no de Litecoin. A Litecoin, queridos amigos, yo les recomendaría mucho, aunque yo no doy recomendaciones de inversión aquí, yo les recomendaría mucho que si lo van a operar, siempre esténse colocando de las partes bajas a donde corrige hacia arriba, porque les recuerdo que Litecoin está en un pre-halving y pronto va a entrar a halving. Entonces, amigos, para arriba, no para abajo. Esperen siempre la mejor de sus correcciones y se meten para arriba. En 48 horas más adelante, Litecoin debería andar por arriba de $92. Ya no voy a revisar más monedas y hoy me voy a ir sin revisar cuántos likes pusieron. Charlie López pregunta, ¿la promo es en BingX? Sí, querido amigo, la promo es en BingX para cuentas nuevas. Listo, me voy a pasar para este lado. Y vamos a limpiar ese último testimonio que tenemos ahí. ¿Listo? Y antes de retirarme,
Yo voy a ver cómo va la posición última que colocamos aquí. Va ganando $3. Y aquí la otra todavía no va ganando nada, así que nos quedamos ahí, no vamos a hacer más nada. Y me despido, queridos amigos. Un placer haber estado con ustedes aquí, analizando, proyectando y operando en vivo. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre todas las cosas, muchísima salud. Yo voy a dejar de darle importancia a los likes porque parece que es el talón o el tendón de Aquiles. Yo me voy a dedicar a hacer mi trabajo con la mejor disposición, alegría y buen entusiasmo, y ustedes hagan lo que quieran. Ayúdenme o no, compártanme o no en sus redes sociales. Tienen la libertad para hacerlo, sigan ejerciendo su libertad y regálenme o no likes, comentarios, hagan lo que quieran. Yo voy a hacer mi trabajo continuamente con la mejor de mis disposiciones. Ya me quito esa carga de encima, me quito la presión de crecer el canal, que crezca cuando se le dé la gana crecer, y yo me quedo sirviéndoles, que para eso vine y para eso nací. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Mucha salud para todos, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Para absolutamente nada. No caigan con estafadores, váyanse a los grupos correctos. En el video de hoy, una vez que quede subido a YouTube, les dejo anclada y fijada una información para que vayan al grupo gratuito oficial de una manera segura y luego se vayan al grupo VIP de una manera segura. Y vamos a estar operando en vivo delante de ustedes, comunidad VIP, 3, 4 y hasta 5 veces a la semana, para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta mañana!